Yo soy Teresa Miranda Santos y nací en el año 30. ¿Dónde? En Álora. En Álora, muy bien. ¿Qué recuerda usted de su abuelo, por parte de su madre primero? De mis abuelos no me acuerdo yo. Me acuerdo que yo la conocía a la madre y madre y al padre, pero de los otros abuelos de mi padre no conocía ninguno. Ajá. Ninguno. ¿Y qué? Mi padre tenía en Málaga 3 hermanas, Sí. y aquí 2. ¿Qué conoció de los abuelos por parte de su madre, que dice que sí los conoció? Sí, a mi abuela sí. ¿Cómo se llamaba su abuelo y cómo se llamaba su abuela? Eso no me acuerdo yo. Filomena. Filomena, Eso me acuerdo. su abuela. Filomena. Y mi abuelo era Francisco, me parece, ¿no? Bueno, no importa, si no se acuerda no pasa nada. No me acuerdo yo. Cuando usted nació, ellos estaban todavía vivos, como me ha dicho, ¿y a qué se dedicaba su abuelo y su abuela? Mi abuelo estaba siempre con mi madre en la casa. Y mi abuelo era que cogía pita. ¿Pita? Pita, para hacerla así, y hacer la troviesa y hacer la alpargata. Ah, para hacer alpargata. Alpargates. Alpargate. ¿Tenía una tienda de alpargate o lo vendía? Él lo hacía en la casa. ¿Y qué más recuerda de aquello? ¿Lo vendía en la misma casa? No lo vendía, sino hacía para ellos lo hacía. Mi padre igual. Hacía alpargate así de tromisa y hacía alpargate para ellos. ¿Y qué tenía? ¿Únicamente los alpargates eran con pita y tenía algún otro material más? No, nada más que eso, pita y esparto. Y esparto para agarrarlo al pie, ¿no? Eso. Ajá. Y bueno, ¿se dedicaba a eso exclusivamente o tenía alguna otra? Supongo que al campo también, ¿no? Al campo, claro, él estaba siempre en el campo. ¿Qué más recuerda de su abuelo? ¿Qué le han dicho de su abuelo? De mi abuelo no me acuerdo más de eso, estaban en mi casa y hacía eso, estaba con mi madre los dos. ¿Y su madre era hija única? Única. Por parte de su padre... Por parte de mi padre tenía cuatro hermanos, 2 hermanos tenía. ¿2 hermanos tenía quién? Mi padre. Ajá. Pero... 4 hermanas sí. y un varón. Ajá. ¿Y de su abuelo por parte de su padre no le han contado nada? ¿No sabe ellos qué hacían ni dónde vivían? De los abuelos de mi padre yo no conocí. A los de mi madre sí conocí a los dos, al padre, a la madre de mi madre y al padre, pero a los de mi padre no lo conocí, a ninguno de los dos. Y por centrarnos en la parte de su madre que dice que los conoció algo más, su abuelo era alpargatero, ¿se puede decir? Le hacía tomisa y le hacía así con una tabla que tenía, y hacía así, le sacaba la pita y hacía tomisa. Le sacaría las púas y todas las cosas que tenía. Todo lo quitaba, todo. Antes le quitaba las púas. Sí. Y después lo ponía en la tabla y entonces hacía así, y hacía la tomisa. ¿Su abuelo dónde vivía? Con mi madre. ¿Con su madre? ¿En una casa en el pueblo o fuera? En el pueblo. ¿Cómo recuerda aquella casa? Ya hace muchos años, ya ves. Estaba en el barranco, estábamos. Y él hacía eso, lo hacía en la calle, en el campo. Lo hacía en la calle, que era como campo, lo hacía allí en la calle. ¿Iba gente a comprarle la alpargata? No, eso lo hacía él para ellos. Para ellos solamente, ¿no? No vendió nunca alpargata. No. ¿Y qué otra labor en el campo podía hacer su abuelo? Ya, del campo era vender o comprar, coger limones, coger cosas así. Claro, porque en esta zona, en Álora... Eso es lo que hay en el campo. Es lo que hay, ¿no? Frutales. Antes, ahora no. Ahora hay ya... Más variedad claro. de trabajo en el campo, claro. y de manera de buscarse la vida, ¿no? Antes veía eso muy poco, ahora sí hay más cosas. ¿Sabe usted si su abuelo tuvo estudios, si fue ¿Qué va? No tenía. analfabeto, no? Sí. ¿Y su abuela? Tampoco. Ni mi padre ni mi madre, ninguno. Sus abuelos no fueron al colegio, claro, si no aprendieron, Claro. ni tuvieron profesor, ni nada. No. Ni mi padre ni mi madre, tampoco. ¿Tenían hábitos religiosos, su abuelo? Religiosos. ¿Que se iban a misa habitualmente? Ellos tampoco. Tampoco era muy religioso, ¿no? ¿Qué actividades de diversión, de ocio, de entretenimiento tenían? Ellos no tenían nada. Diariamente trabajar Y a casa y está. ¿Trabajaban cuándo? Cuando había, la luz era el candil. En la casa la luz era un candil, ¿no? ¿Cómo eran los candiles? Un candil era así, como colgado, y luego tenía un pocito, que ponía torcilla, le echaba aceite con los días. ¿Con eso ardía, con eso alumbraba? Una vieja de un candil, la ruina de una casa. La vieja por lo que gruñe y el candil por lo que gasta.
Era una copla de la época, ¿no? Supongo que en la casa de su abuelo, ¿cómo la recuerde usted? Había un candil, pero ¿había agua corriente? No, supongo. El agua había que traerla de la calle, de la fuente. ¿Dónde? Que iban a las fuentes, ¿no? Ahí había que ir a la fuente. Y ponerlo allí en cola y esperaba 3 horas para el agua. Para el agua, para recoger agua y llevársela a la casa. Eso. ¿Recuerda la casa de sus abuelos? ¿Cómo era? ¿Qué habitaciones tenía? La de mi madre, que estaba con mi padre. ¿Cómo era? 2 habitaciones arriba y una abajo. La casa, la cocina y el patio. Por entonces, el trabajo que desarrollaba su abuelo, que era de lo que le salía en el campo, claro, ¿era trabajar cuando salías de sol a sol o qué hora? ¿Tenían algún horario? No, de por la mañana hasta las 6. Hasta las 6, ¿no? A caldar, a cegar. Mi padre a cegar. A segar, ¿no? Trigo. A Cegar segar. trigo y cegar. Es un trabajo duro ese, ¿no? Eso es lo que había. Un trabajo duro, el de Duro. segar, ¿no? Mi padre perdió un ojo con la ciega. Con la siega. ¿Por qué? Porque si una raspa, es vía, pero tenía un ojo siempre malo por eso. Por la raspa que le pegó del trigo. Con una O, se dio. No, con una raspa de trigo. Ah, con una raspa de trigo le entró y le hirió el ojo. Y estuvimos acá mi tía en Málaga, tuvimos la plantilla un poco grande del ojo. Para ver si lo salvaba. Y salvó, bien poco, pero lo salvó. ¿Qué era lo que se trabajaba en la época de su abuelo aquí? ¿Qué recuerda del campo? Escaldar. Escaldar, ¿no? Garbanzo, a mano. Garbanzo, ¿qué más? Segar, trigo, cebar, eso es lo que había. Cereales sobre todo, ¿no? Eso es lo que había. Para hacer el pan. El garbanzo que había, el pan, eso. Claro. Derechos laborales, salario, todas esas cosas. Eso. ¿Cobrarían? ¿Qué Nada. cobraban? ¿Al jornal al día? Nada, muy poco. Claro. Un poco. Vacaciones ni pensarlo. Nada. Eso no existía Qué va, entonces. qué va. Me dice que tampoco había muchas comodidades. Por ejemplo, Qué va. para el trabajo, si tenían que desplazarse lejos, ¿cómo iban? Pues andando. ¿Tenían bestias para desplazarse, caballos? Además, no tenía nada. Supongo que eso estaría al alcance de poco. Sí, ¿no? Mi marido una vez iba a ver ya, y se hizo tarde, pues nos quedamos dormidos, se hizo tarde. Y un pesque que había, bajo corriendo, y la guardia civil estaba en la vía, y dice, a ese hombre, ¿qué le pasa? Que viene corriendo. Y dice, ¿pero a usted qué le pasa? Que va corriendo. Y dice, hombre, ¿para qué corre? Que se va a caer por el pecho. Eso es lo que había. La Guardia Civil estaba pendiente de todo, ¿no? Digo, ¿Qué sabe de sus padres, de la infancia de sus padres? ella no va a entrar a mirar. Nada más que eso, un trabajo así, escaldar, arrancar el banco, otra cosa no había. ¿Vivieron siempre aquí en Álora? Siempre. Los dos eran de Álora, ¿no? Y como hemos comentado antes, aquí en Álora, ¿qué trabajo había? Los del campo, ¿no? El campo nada más. ¿Había algo más? ¿Había alguna industria más de algún tipo de...? Que va, en aquel tiempo no había nada. Nada, ¿no? Nada. Y sería un pueblo más pequeño que ahora, ¿no? Esto no es lo mismo que antes, que va. ¿Cuántos habitantes podría tener Álora cuando sus padres? Antes, muy poco. Igual yo que ahora solo que hacen el mismo. Ya. Ahora hay muchísimos más. Diferente, muy diferente. ¿Y el pueblo ha cambiado mucho? Muchísimo. De que eso sí, bueno, si vivía en España lo conocía. Claro, claro. Ellos eran más religiosos que su abuelo. Su madre, por ejemplo, iba a misa habitualmente, él leía... Ella no iba a ningún lado, a misa nada. Nada. Yo sí. Sí, ¿no? A mí me ha encantado la iglesia siempre. Sí, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de usted. Vamos a ir por parte, vamos a hablar primero de sus padres. ¿Le contaron sus padres qué juegos tenían de pequeño, por ejemplo? ¿Le dijeron a qué se entretenían cuando ellos eran niños? A mí no me contaron nada de esos juegos. No, ¿no? Nada. ¿Con qué se entretenían? ¿Cómo se conocieron? Mi madre Sí. iba a lavar a la casa, las casas. Se dedicaba a lavar en casas particulares. Casas, supongo, de gente más- un poco más pudiente, ¿no? Hombre, claro. Y entonces, ¿cómo se lavaba en esas casas que tenía... Mi madre tenía a sus niños en la escuela. Y de noche ponía, lavaba los lavaderos de los niños, los lavaderos. Para por la mañana lo ponía en una caña en la puerta, me decían seco y iba a la escuela limpio. Ajá. ¿Eso para ustedes o para los niños de...? Para los niños de mi madre. Para los niños de su madre. Pero los más mayores, yo no, yo era una chica, yo no. Ajá. ¿Su padre a qué se dedicó? A eso, al campo nada más. Al campo también. No, nada más. Las Al campo. mismas labores que su abuelo. Las mismas. A escaldar, a arrancar garbanzos a lo que había antes. Eso supondría que vivir del campo habría años buenos, años malos. Malo. Con poco. Había de todo. con- Mi padre se andó siempre, sigo, del campo. La campiña había la siega y ellos iban allí, se quedaban allí de noche,
luego cuando terminaba la semana venía a mi casa, a la casa. Cuando era la siega llegaban a irse temporada, ¿no? Sí. ¿Cómo es la siega exactamente? ¿Cómo es? El trigo, Sí. luego hay un ajón, Sí. y se seca así. Se corta. Se corta, lo hace de eso y lo hace gavilla y lo pone así, cuando ya se seco ya lo pone a la era. Se seca y luego se va... ¿A la era? ¿Y en la era qué se hace con él? Con los caballos, los trillaba. Se pasa por encima, ¿no? Sí, se lo molía con los caballos, luego hace así y salía el trigo a un lado y la espiga a otro. Y quedaba en la espiga, era la que se utilizaba. Eso que hay a un lado y el trigo que hay a otro. Y con eso se hacía el pan, ¿no? El pan. Se llevaba a los molinos. Claro. Había muchos molinos en Álora. Sí que había antes, ahora ya no sé si habla de aceituna, no sé si habla del pan, tampoco hay nada. Zona de... Aquí había también cultivo de la aceituna. Claro, había un molino, había la aceituna. Molino de aceite, ¿no? Sí. También daría trabajo, ¿no? La aceituna, ¿no? Claro. Los frutales también es un cultivo habitual aquí en la zona, ¿no? Sí. ¿Qué fruta había aquí siempre en Álora? Aquí siempre había limones, naranjas, clementinas, de todo había aquí. Esta tierra es que es buena para Buena eso, para ¿no? todo. Para todo ese tipo de... O todavía hay, claro, había hay. Sí que lo hay. Limones, naranjas, de todo había. ¿Había alguna empresa fuerte de almacén de fruta aquí en Álora? De faena. ¿Cómo se llamaba? La faena. La faena. Había mucha faena aquí, de naranjas y de limones. Ah, no, pero digo que había algún almacén grande que vendía... Aquí había muchos almacenes, en la estación. ¿Algunos conocidos con nombre? Sí. ¿Cuál es? Pedro Vila, uno que era Pedro Vila, otro Navarro, había muchos almacenes, eso era lo que había antes, que había mucha comida en la estación, pero ahora ya no hay. Claro. La estación que es donde se reunían toda esa fruta y se mandaba para el resto se de... hacía el almacén y luego se mandaba por ahí. ¿Había familia...? Todavía hay, eso. Sí, ¿no? ¿Había familias importantes que se dedicaban a eso? Casi todo el mundo. ¿Nombres de familias pudientes de entonces que tenían mucho terreno y trabajaban en Claro. eso? ¿Quiénes eran? Pera, Pedro Vila, Navarro, todo eso. Toda esa familia se dedicaban exclusivamente a la fruta, ¿no? A su fruta. A la fruta. Volviendo a su padre, estábamos diciendo que trabajaba, supongo que cuando llegaban las temporadas eso se trabajaba de qué horario a qué horario, de qué hora a qué hora. Por la mañana a las 9 y terminaba a las 6. ¿Y de lunes a domingo o cómo? De lunes a domingo, a sábado. A sábado, los domingos se descansaba normalmente, ¿no? ¿Se le pagaba se le pagaba al día o se le pagaba al mes? ¿O cómo? No, por semana. Por semana, ¿no? O por la noche pagaban, por la noche. El mismo día, ¿no? El mismo día. Que bueno, cuando estaba la temporada de recolección y demás había algo de dinerito. Eso. Pero si se daba un año a lo mejor... No había nada malo, no había nada. No había nada. ¿Y qué podía dedicarse entonces su padre o la familia? ¿Qué hacían cuando...? Cuando no había nada, para aguantarse. Aguantar un poquito la economía, Hasta que había trabajo otra vez. reducir los gastos y demás, ¿no? Ya ves. Claro. ¿Cómo era la casa donde usted vivió? ¿Donde vivieron? ¿Era la misma en la que vivieron sus padres? La misma. La misma, ¿no? ¿Esta era la casa de su madre? De mi madre. Que me dijo que era como, tenía 2 habitaciones Una arriba. habitación arriba, un cuarto abajo, la casa y la cocina. Y un patio. Y las 2 habitaciones de arriba supongo que estarían los dormitorios, ¿no? Claro. ¿Cuántos hermanos fueron? ¿Cuántos hijos tuvieron sus padres? Mis padres tuvieron 4 varones y yo, nada más. Usted es la única mujer de la casa. La única hembra. O sea que usted se cargó todo el trabajo de todos sus hermanos, porque entonces esa era otra, ¿no? Las mujeres cargaban más con el trabajo de la casa, ¿no? Ya ves. Claro. La casa tenía 2 dormitorios arriba, ¿y cómo eran los dormitorios? No eran grandes, chicos. Llevaba un cuarto chico también. ¿Y cómo se apañaban 5 hermanos para dormir? Para dormir. De eso no me acuerdo yo de mi hermano, porque mis hermanos se criaron aquí arriba y yo me crié allá abajo. En otra casa, diferente. ¿Y en la casa que me está hablando, es la primera o es la segunda? Esa es la primera que vivía aquí, era el Paloma. Ah. Y yo vivo, hasta yo me crié allí en la calle ancha. Ah. ¿Y ya en la otra casa tenía más comodidades? Ya era más grande. Aquí estaba yo con mi cuñada y en la casa era más grande. Ah. ¿Y en la casa, la primera en la que estaba con su hermano, Sí. los dormitorios, que podía tener un dormitorio de entonces? Yo aquí no los conocí yo. Debían yo y que yo era una chica, yo nací allá abajo y ellos nacieron todos aquí. Yo de aquí ya no me acuerdo de las habitaciones que tenía. ¿Y qué le dijeron su hermano de cómo se la apañaban? Porque supongo que tendrían todavía menos comodidades, Ellos, ¿no? todo el mundo, ellos todos allá cerca, todos mis hermanos, con mi padre. También han trabajado en el campo, ¿no? Sí. Pero digo, las cámaras mejor le tocaba dormir
dormir a más de un hermano juntos, ¿no? Porque no había camas para todos, ¿no? No había sitio, claro. Usted ha llegado a dormir también con hermanos suyos, ¿no? Porque Yo no. ya tuvo ya cama. la última, yo ya... Que pilló cama propia. Sí. ¿Cómo eran las camas de entonces? Que... Cuando mi madre estaba allí, mi madre me puso cuatro sillas. Sí. Y yo puse un colchón y allí me yo. Ah, no, y mi padre y mi madre dormían en la cama. no tenían somier ni nada parecido. La cama suya sí tenía, pero yo tenía 4 sillas que me pusieron y un colchón y allí dormía yo. Y los colchones eran de otros materiales, los de ahora, ¿no? Lo que tenían. Claro, que yo no era tallo, que sonaba mucho. Sonaba. A su tallo que había. Y yo me puse mi madre un colchón de borra en la 4 sillas. Oh, fíjese, ya ves. Igual que ahora, las camas de ahora. Igual que ahora, me tengo un colchón de lo bueno. ¿Sus padres que tenían algún, aparte del trabajo, de la vida continuamente del trabajo, tenían algún pasatiempo? ¿Iban al cine de vez en cuando? A ningún lado, yo no iba a ningún lado. ¿No le contaron que de jóvenes fueran a...? A ningún lado iba. Entonces no iban ellos a ningún lado. ¿Y no tenía su padre, no tenía ningún entretenimiento? No sé, lo mismo iba a la cantina, Sí, pero mi padre nunca se iba al bar. No, Mi padre ¿no? nunca le gustó entrar al bar. No le ha gustado... Mi madre siempre estaba en su casa. Era un hombre... Yo no conocí porque yo vivía aquí arriba y ella ya vivía allá abajo. Claro, y ya los pilló a ellos más mayores también. Claro. ¿Había cine en el pueblo? Yo vivía, claro. ¿Dónde estaba el cine? En el cine, en Cristóbal Sala. Ahí estaba el cine. Vamos al cine. Y recuerda, ¿sus padres le contaron que fueran al cine? Ellos no me contaron ni ir al cine. No estaba todavía el cine. No estaba ¿Habría todavía. teatro en la época de sus padres? Ellos no iban a ningún lado, ellos no iban a ningún lado. Yo sí, ellos eran mi gente, sí, más nuevos sí, pero a mi padre en ningún lado. Fueron gente muy trabajadora y muy de estar en su casa. En su y no... casa. Sí. En las fiestas del pueblo se saldría, ¿no? Se daría una vuelta, ¿no? ¿Cuáles son las fiestas, los días señalados de la fiesta del pueblo? A mi padre no le gustaba siempre estar en su casa y cuando las fiestas, las Pascuas, él iba a las casas de zambomba y eso, pero de salir nunca salía, nunca. ¿Cómo eran las zambombas de ¿La pastoral? pastorales, no? Sí. ¿Y eso qué exactamente? Que llevábamos las zambombas en las casas, ellos. Iban a las casas de con las zambombas y formaban la fiesta. En una casa se formaba un grupo de personas con Iban a una cantar zambomba con las zambombas. y cantaban canciones de Navidad, ¿no? Navidad. Típicas de la Navidad. Eso. Muy bien. Por lo que estábamos hablando de sus padres y demás, tirar de una casa de 5 hijos sería difícil, ¿no? Es difícil, ya ves, yo no los conocí en la casa, pues yo nací después de ellos, mi hermano era mayor que yo. Ellos se criaron aquí arriba, ya, y yo eso no lo conocí. Claro, ya aquella casa no la conoció. No. ¿Sus padres consiguieron darle a ustedes colegio? ¿Pudieron ir al colegio? Iba al colegio, pero yo no sabía. Sí, ¿no? Yo iba a todos los colegios, pero no me enseñé. ¿Sus hermanos también fueron al colegio? Sí, todos. Ellos sabían todo. Ya, mi hermano ha muerto todo. Sí, son Ya lo que muertos. digo yo. ¿Hasta qué nivel fueron al colegio? ¿Fueron muchos años seguidos? Sí, que iba al colegio, sí. Pero poco. Ellos aprendieron toda la escribir, todo. Todos aprendieron ya a leer y escribir, ¿no? ¿Había muchos colegios aquí en el pueblo? Sí, había. Entonces en aquel tiempo había. Ya fue una No época... era lo posterior. mismo, era el grupo escolar, que no era lo mismo que ahora. Claro, era diferente. Ahora le voy a preguntar por su experiencia en el colegio, pero ahora después. Entonces las condiciones de vida y condiciones domésticas de su familia fueron, se puede decir que Nada. muy escasas, muy cortas, muy de pobre, ¿no? Se puede decir, Pobre, ¿no? no había ni luz ni nada. No había luz corriente, No había ¿no? ni agua en la casa, no había nada. El agua se sacaba de fuente, como De la hemos fuente, dicho. iba a la fuente por los cántaros y de eso. Y la higiene de sus padres, por ejemplo, cuando se lavaban, ¿no? Pues se lavaban dentro de la casa con un baño. En una tinaja, a lo mejor grande. En un baño se compraba y ahí se llevaba. A lo mejor a la semana, ¿no? O- Eso, porque ahora no se puede lavar como antes, ahora sí se lavaba ahora. Claro. ¿Su padre, para desplazarse de un sitio a otro, tuvo algún vehículo, Nada, no tenía nada. No tuvo bicicleta ni siquiera, ni Nada, un caballo, ni nada? Nada, yo no tenía nada. Nada. ¿Cómo, ¿Le contaron sus padres cómo se conocieron? No. No tienen ni No. idea de cómo ellos No, se... no. ¿Y de su boda le contaron algo? ¿De la boda de ellos? Sí, Tampoco. tampoco. Es que usted le pilló chico, ¿no? Claro, yo no había nacido cuando eso. Claro, ya, sí. Yo supongo que tendrían todos los niños después. Claro. Pero que no le contaron mucho sobre su vida, ¿no? No. O tendría una vida muy tranquila, muy Tranquila, sencilla, claro. ¿no? Con su hermano, ¿qué tal fue la convivencia? ¿Bien? Bien. ¿no? Sí. ¿Su hermano trabajaban todo sí. en el campo, se puede decir? ¿O No, hubo yo alguno que...? trabajaba.
Todos trabajaban en el campo de eso, de segar, de grabar, todo eso. ¿Alguno desarrolló alguna otra actividad? Ninguno. Ninguno, todos fueron de trabajadores del campo. El campo. No tuvo ninguna empresa Qué pequeñita, va. ni negocio, ni Qué nada. va. Jornaleros del campo. El campo. Ajá. Si usted estaba alguno malo, el médico, había un médico del pueblo que lo asistía, tenían que pagarlo o cómo era. De mi madre, de eso no me acuerdo de los médicos. No. Que había médicos así tan... Yo de eso no me acuerdo, pero ya eso no había nacido, cuando entonces. Claro, pero bueno, luego ya vería a sus padres mayores. Eso mis padres sí. Sí, y sus padres, por ejemplo, cuando se ponían malos, ¿qué hacían? ¿Iban a un médico particular? ¿Había un Había un médico particular, claro. médico en el pueblo, no? Que decía Francisco Pérez. Y cada vez que venía a asistirlo para cualquier cosa le costaba un dinero, ¿no? Claro. No es como ahora que se puede ir Ahora. sanidad pública, Claro. era un médico particular. Particular, claro. Que no se podía tampoco uno poner muy malo Tampoco. habitualmente, ¿no? Porque le pidieron para pagarlo. Para pagarlo. ¿En algún momento tuvieron problemas por aquello? ¿Alguno de sus hermanos o sus padres se pusieron malos y no hubo...? Mi padre lo pusieron malo. Ya después ya sí, ya el padre se puso malo, ya donde yo vivía, ya la casa aquella que yo nací. Sí, me contó lo del ojo, ¿no? Que le pasó en el ojo. Y luego con la ciega, ¿Y con la ciega del trigo. y no había nadie aquí que lo pudiera El Málaga curar? estuvo acá mi tía. Sí. Allí estuvo hasta que se curó. Lo curaron finalmente, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En Málaga? En Málaga. ¿Lo atendieron en un hospital? Sí, estuvo en el hospital y luego tenía que ir aquí antes y una camitilla y allí ya lo curaron. ¿Cómo lo curaron? ¿No sabe cómo se salvó el ojo? Ella ya veía muy bien, pero tenía una nubecita blanca que veía poco. Ajá. Pero se curó de eso, allí en Málaga. Ah. En camitilla, se quedó. Se quedó un tiempo, ¿no? Sí. Y lo curaron, ya se vino Hasta para la acá. madre del Ángel. De Ángel de Álora, ¿no? Que era familia suya, nosotros. ¿no? Un cantado conocido de aquí De ahora. Su padre nunca desarrolló ninguna... Nada. No le pegó al cante, ¿no? No, mi padre no. Mi padre cantaba como yo, completa de las bombas, pero yo de eso no. Su padre cantaba algo, ¿no? Sí. ¿Y qué le escuchaba usted a su padre, por ejemplo? Mi padre cantaba a mis niños. ¿Cómo era? ¿Cómo era A mis eso? niños, mi padre cantaba muy bien. Sí, ¿cómo era esa copla que le La cantaba? copla de los niños, Sí, ¿cómo era la letra? la letra. Si se acuerda. Sí, me acuerdo. Que hace niños míos que ven el coco. Que si me acuerdo yo bien. Los niños que ven poco, pero yo me acuerdo yo de la copla que le cantaba mi padre. Cantaba unas coplas preciosas. Sí, Mis ¿no? niños. Sí, ¿no? ¿Su madre cantaba algo? Mi madre no. No, ¿no? Mi madre perdió el oído y no cantaba bien. Ajá. Perdió el oído y no se pudo... Porque es que... ¿De qué lo perdió? Entonces estaba mi hermano en Málaga preso. Sí. Y fue con una vecina a verlo. Y se sentaron las dos en la carretera. Mi madre aquí y la otra mujer allí. ¿Cómo pasó el carro por aquí? ¿Cómo pilló a aquella mujer y a mi madre no? Y mi madre del susto se quedó sorda. Uy, del susto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues fíjese. Y a la otra mujer la atropelló y ¿A tu la mató? Joder, pues estuvo su madre a punto también de... Sí. Y entonces mi madre perdió el oído. Fíjese. El susto que pasó tan grande. Pero se quedó con uno, ¿no? O oía algo, ¿no? No oía nada. Hablaba así. Ella me entendía por Porque la palabra. le leía los labios. Y su hermano, pues si no mucho preguntar por qué cayó preso, que me ha dicho... Porque estaba una vez sacando sequias. ¿Tú sabes lo que es sacar sequias? No. El barro. Sacando barro. Barro de la sequía. Ah, de una Eso. acequia, sí. Y vino algo con calentura y me echó en la cama. Sí. Y un muchacho la acusó de que se había puesto el cura ante un monete, ¿El qué se había puesto? el mesa del cura. Ajá. Se lo puso y lo acusaron de eso. Y no era. Entonces la policía dice, oye, con tanta familia larga no se hallan más chicos, que era mentira. Y por ahí lo metieron preso. Porque supuestamente se había puesto Un monete del cura. el monete del cura, pero de cachondeo o... Eso. Y lo puso estuvo preso. Lo acusó un vecino o un amigo Sí. Lo puso un vecino. y lo metieron preso por eso, por haberse puesto el monete del cura. Del cura. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso? Pues no pida tiempo, tuvo. Uy. No pida tiempo. Que lo llevaron a un campo de concentración Eso, sí. y mi madre fue allá a ver a mi padre. Y dice, aquí los presos que comen, es aquello que allí, el cementerio que yo la vera. Oh.
Y mi madre llevaba cosas para él y lo tuvo que vender todo porque allí no estaba ya lo mismo otro lado. Mi madre pasó con los hijos también mucho. Ese fue uno de los hermanos mayores. Uno de los hermanos mayores. Y bueno, aquello un hecho, ¿por qué fue en un campo de concentración? ¿Por qué? ¿Porque estaba en mitad de la guerra o cómo? Que lo llevaron, que estaba preso, que lo mandaron allí. ¿No era una cárcel normal? No, era un sitio, un campo para trabajar. Un campo para trabajar. Trabajar, entonces era un campo de concentración, que decía. ¿Eso fue antes de la guerra o después de la guerra? Eso, después de la guerra. Después de la guerra. Estaba la cosa dura también aquí, ¿no? Uy, aquí estaba mal. No se podía bromear con nada. No, que va. Estaba duro, aquí estaba duro todo. No hace tiempo. Como mujer, ¿usted qué trabajo desarrolló durante su infancia? ¿Yo? Sí. ¿Trabajar? Sí. Pues en una casa, trabajando. Todas las labores de la casa, ¿no? Sí. ¿Pero salió también al campo a trabajar? Yo no, yo nunca salí al campo a trabajar. No. Yo nunca. Ha sido su casa, claro, también eran 4 hermanos y... Eso. Y yo estaba sola y yo no iba a ningún lado a trabajar. ¿Su madre salió al campo a trabajar? ¿Tú? No, tampoco. Tampoco, ¿no? Era su casa, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran las labores de la casa que desarrollaba su madre? Por limpiar, fregar, trabajar, de todo, así en la casa. Limpiar los suelos, Todo, fregar todo. Y antiguamente no había, por ejemplo, fregona, ¿no? Había que fregar. No, a mano, en carrodilla, En cada rodilla, en el suelo. fregando. Y para hacer de comer, para tanta gente, supongo que también sería, su madre se la apañaría También, como claro. pudiera la mujer, ¿no? Ya ves. Yo no me acuerdo de eso, pues ella se criaron aquí arriba y que ya me crié allá abajo. ¿Qué le contaban su hermano o qué sabe de cómo cocinaba, qué cocinaba su madre cuando había escasez de...? Ellos, yo lo que pillaba hacía de comer, yo no me acuerdo de eso, porque yo ya era chica, yo no me acuerdo de eso. Luego cuando coincidió con cuando ya estuvo con sus padres más mayores y demás, Sí. que era cocinaba normalmente la casa, ¿no? Pero que digo, ¿tenía algunos platos típicos que siempre hacía su madre para ustedes? Para hacer de comer, pues yo hacía potaje. ¿Cuáles eran las comidas habituales Potaje de la garbanzo, con acelga, Sí. los fideos, un arroz, eso hacían ellas. ¿Cuáles eran las comidas especiales para fiestas y todo? Cuando venía un día especial, ¿qué es lo que se comía? Un arroz. Un arroz, ¿no? Que normalmente no se podía comer, ¿no? Porque Bueno, era de tanto en cuando. bueno. ¿Recuerda algún plato especial que tuviera su madre que hiciera muy bien o que sea muy típico de aquí de Álora? Pues hacía la sopa, perota. Las sopas perotas. ¿Cómo es la sopa perota? La sopa perota es paprika, tomate, pimiento, cebolla, espárragos. Y todo se echaba en la sartén, cuando estaba todo el refrito hecho, se le echaba el agua y la sal. Ahí luego estaba un plato, un pan picado, y echaba el caldo a la sopa por lo alto. Y esa es la sopa Y perota. estaba buenísima. Eso todavía se sigue haciendo hoy. Eso sí, esa aquí se lo hacen aquí en la plaza. Hacen una fiesta A la sopa. para la sopa perota, ¿no? Sí. Claro, es un plato que tiene muchas cosas de aquí del campo, ¿no? Claro, de pimiento, de cebolla, Claro. de espárrago, de java. Claro. Lo bueno que ha tenido esta zona siempre es que es buena para el cultivo, para el campo, ¿no? Eso sí, siempre había java, garbanzo, siempre había de todo, tomate, pimiento, de todo. O sea que tampoco el hambre, en los tiempos del hambre, esta zona más o menos no se ha pasado tan mal, ¿no? ¿Qué más? Había otra, por ejemplo, en la costa y eso era más difícil, a lo mejor... ¿La qué? En la costa era más difícil, se pasaba a lo mejor más hambre. Había por ahí que comprar limón, le compraba, aquí no le compraba. Claro, En el campo. Claro, estaba en el campo, claro. ¿Qué fue lo que le enseñaron a usted, sus padres, de valores? De respeto, de honradez, de obediencia. Sí, la honradez siempre ha sido prudente. Honrado todo, hemos sido honrados, todo. ¿Y qué más consejos le daban sus padres, le enseñaron? ¿Qué cosas más le enseñaron? Me enseñaron que fuera al colegio. Yo iba así, ella me enseñaba que era al colegio, yo iba al colegio, pero no me enseñaron. Antes no es como ahora, ¿qué va? Había muchos Yo sé muchas letras, yo sé mi nombre, pero bueno, leer y escribir no sé yo. Claro, entiende poquito, ¿no? Claro. Me refería más bien a qué es lo que le decían ellos cómo había que comportarse en la vida, cómo había que ser, o cómo... A comportarse bien, tratar bien, siempre me daban consejos bien, Sí, siempre. ¿no? ¿Sus padres tuvieron algún tipo de mentalidad política, de ideas políticas o algo? ¿Su padre fue a lo mejor de un...? No, ellos no, nunca. No. Ni nunca participaron en ningún No, tipo de manifestación, No, ni nada de eso, ¿no? Ningún lado. Me dijo que usted ha ido al colegio, pero no... No me enseñaban. No, ¿cuánto tiempo fue al colegio? ¿Desde qué edad? Pues tuve en todos los colegios sube. Sí. Y no me enseñé. ¿En qué colegio estuvo? En Aquí. el grupo.
Luego había una particular en la que de la Pala, también. Otra que decía María del Nozo. Entonces, yo llevo 3 colegios. Sí, ¿no? ¿En qué edad pudo entrar al cole? Pues cuando tenía 9 años, eso, pero yo, ¿no? Estaría. Sí. ¿Y duró hasta cuándo? Ahora ya era grande yo, ya estaba en la escuela. ¿Cuándo? Yo estuve en todos lados. En la escuela así en particular. Sí. Ahí yo, Porque eran particulares, ¿no? No sí, había no colegio... era. Entonces ya luego ya más grande había un grupo. Había ya Un grupo. un colegio Ese más... grupo escolar. Ahí. Ajá. Ese fue el primer colegio público, se puede decir. A la de Cervantes. Ajá. Ese fue el primer colegio público que hubo, ¿no? Antes lo que había eran profesores particulares. Sí, particulares. ¿Quién eran los... ¿Iban todos los niños al cole o había alguno que no Creo iba? que no iba, uno no iba. Sí, ¿no? Yo siempre, yo como me gusta siempre ir, pero no me enseñé. Claro. ¿Era obligatorio que los niños fueran al colegio? Antes era menos que ahora. Ahora sí, ahora hay que ir. Ahora hay que ir. Antes no estaban pendientes Antes no, la verdad. policía de que los niños fueran. Antes no. Había muchos niños que tenían que trabajar para su familia. También, a su familia, claro. Claro, había necesidad. ¿Qué significó la educación para usted? ¿Que él le dio que no tenían sus padres, por ejemplo, que no supieron leer ni escribir? Ellos siempre mandaban a mí para que yo me aprendiera, como ellos no sabían, para que yo aprendiera. Para que aprendiera y pudiera Eso. tener un poco de más facilidad en la vida, ¿no? Eso. Aquellos profesores que tuvo particulares, ¿daban clases en sus propias casas o era un sitio...? No, un sitio, una casa, la casa suya. La casa suya. Sí. ¿Cuántos niños podían juntar? Había muchos niños. ¿Cuántos? Menos 20, pues había. 20 niños. Luego, en la calle Melpera había una, en la calle de la Pala había otra, luego ya por último pues fuimos al grupo. O sea, que habría unos 3 colegios Sí. con a lo mejor 100 niños en total estudiando. Eso. En la calle de la Pala había 2 o 3 habitaciones de escuela, había muchos niños aparte. ¿Y qué os agrupaban? ¿Por el nivel que tuvieran o por la edad? Pues la verdad, a los 14, a los 15 años ya estaba fuera. Sí, ¿no? A los 15 años ya se supone que ya lo había aprendido todo. Sí. ¿Coincidió con niños también? ¿Eran niños y niñas en el cole? Niños y niñas, sí. No era separado, ¿no? No, era- no. Entonces, Ujú. ¿Qué tenían en la escuela? ¿Había libros y...? había libros, había cartillas. ¿Cuáles eran los libros que usted utilizó? La cartilla. La cartilla. ¿Y la cartilla, una única cartilla o había varias? No, había nada más una. Que enseñaba las letras, ¿no? Claro. Y las tenían que escribir. Eso. Y, Nos ponía la cartilla y había que escribir lo que había allí. claro. ¿Qué más aprendían? Además de la cartilla, ¿aprendieron algo más en el cole? Cantar para la doctrina, para catecismo, eso. El catecismo, ¿no? Sí. Porque eran curas los profesores. No, eran varios, no eran... Profesores normales. Sí. Y además de... O sea, el catecismo, por ejemplo, ¿cuándo lo aprendían? 2 semanas, íbamos a la iglesia. Todas las semanas tenían que ir a la iglesia. Eso le pasó ya cuando... Eso Ya, fue ya. después de la guerra, ¿no? Claro, después de la guerra ya. Claro. Que anteriormente a lo mejor no había tanta cosa, no, tanta no. cosa con la iglesia, ¿no? Tanto Yo iba por mucho a la aprender. iglesia, me gusta siempre mucho la iglesia. Claro, de pequeñita también Claro. le inculcaron el que había que ir a la iglesia. Cantaba al niño, más por niño, hasta rayo, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá. Cantaba la corriente, cantaba la ronda. Sí, ¿no? Sí. ¿Iban a la iglesia todos juntos a misa o a otra...? A misa. Cuando la catecismo van 2 semanas y ponían muchos bancos cuadrados. Sí. Y en los bancos nos sentamos y el profesor se pone por delante. A enseñar las cosas de la Biblia, ¿no? Ahí ya. Eso lo hacían todas las semanas una 2 vez. semanas, el catecismo. ¿Y durante las clases de la semana rezaban antes de empezar las clases o durante? No me pondríamos al catecismo. Nada más que una vez a la semana, ¿no? ¿Al profesor le hablaban de usted? Sí. Sí, ¿no? Igual que supongo le hablaría a sus padres de usted, ¿no? Sí, mi padre siempre ha sido muy educado, nosotros no. Sí, ¿no? Profesores siempre, ninguna profesora, ¿no? No, que había una profesora también. Había profesores también, ¿no? Bien. Ujú. Aparte del catecismo de la esta, luego iba con su madre a la iglesia los Mi domingos. madre no venía. No, ¿no? Iba yo. Ella no venía a la iglesia nunca. Usted sola, ¿no? ¿Qué iglesia había aquí en Aquí Alba? la Encarnación. La Encarnación es la que había nada más. ¿Y iba mucha gente a la iglesia? Sí, mucha. Sí, ¿no? ¿Tenía otro hábito religioso? ¿Leía usted a lo mejor alguna novena? No. A novena también. Sí, ¿no? El rosario de noche.
El rosario. El rosario. El ángelus. Antes. Ángelus también, ¿la rezar alguna vez? ¿A qué? El ángelus, cuando iban a trabajar paraban para rezar o... No. Ya tanto, antes no. A tanto no llegaba, ¿no? ¿Cuáles eran los juegos de cuando usted era pequeña? ¿Qué jugaban los niños? A la rueda. ¿La rueda cómo era? A la rueda. Muchas niñas. Que se movía la cintura, ¿no? Eso. O el hula hoop, ¿no? Dando vuelta con la rueda, ¿no? No. Todas las niñas casadas. Agarrar de la mano, vale. La rueda. Sí. Y cantaban, supongo. Cantábamos. ¿Qué más juegos había? El mecedero, había eso, en el cero se hacía una quiza, se hacía artejo, que se jugaba. Artejo a saltar, ¿no? Artejo, se hacía rayas, cuadros y se jugaba así. ¿Y qué más juegos recuerdas? Luego se podía jugarlo, al pincho. Al pincho. Que decían. Luego a los cromos. A los cromos también. ¿Qué cromos recuerda usted de pequeño? Podemos que así, hacían los cromos. Así el que ganara lo llevaba. ¿Eso que eran estampitas pequeñas? Sí. ¿De qué eran las estampas? De muñequillos, de muñecos. Y todas con las cajitas, y a lo que ganaba. Se llevaba cromos. Pero entonces, hace mucho tiempo, eso serían los primeros cromos que salieron, ¿no? Uy, a los primeros, no. Y a las bolas, a los niños, a las bolas. Las canicas a los niños, ¿no? Sí. ¿Jugaban los niños con las niñas de vez en cuando? No, los niños van a la rueda aparte, a la bola. Y las niñas con los cromos. Aparte. Me ha contado la mecedera, ¿no? El mecedero. El mecero. Eso es unos cánticos que son muy típicos de aquí de Alhora, ¿no? Sí, aquí sí. ¿Qué consistía eso exactamente? ¿Qué es? Era una soga. Sí. Que amarraba un árbol. Sí. Y ahí se mecía. Y se mecía la gente y hacía una puerta y la mecía. Y se le cantaba, ¿no? Cantaba. Y eso es lo particular de aquí, ¿no? ¿Qué cánticos se hacían? Eso era muy típico aquí. ¿Qué se le cantaba? Se cantaba, no sé mucho, pero ahora... Bueno, no, con que me haga usted un par de letrillas. Decía, a remontar los cordeles, a remontar los venazos, que parezca una paloma la niña que va a lo alto. ¿Y qué más letras recuerdas? Otra era la mesa salarea, que primita hermana mía, la que me dice dónde está, no la mesa salarea. O sea, sí, mucha... A remontar los cordeles, a remontar los venazos, que parezca una paloma, que lo he hecho ya. Que parezca una paloma la niña que va a lo alto. ¿Eso se juntaban cuántas...? Muchas niñas, montábamos así a cantar. ¿Y se pasaba el tiempo...? Uy, eso sí, las niñas todas me gustaban mucho, me mecemos todas. Sí, ¿no? Y personas mayores también, ¿no? También, digo, todas. Se juntaban muchos grupos grandes de personas, ¿no? Sí. ¿Eso qué era? ¿En el verano? ¿Más típico del verano? Sí, por ese tiempo. Con el buen tiempo, ¿no? Tiempo, claro. Claro, porque en invierno y eso... no se hace eso. Con la lluvia. Pero en buen tiempo se hacía, mucha. Al campo me íbamos a la hacíamos. ¿Y usted era de una de las más cantarinas? Yo era nada más. ¿Le gustaba mucho cantar? A mí sí. ¿Otra letra que recuerde? ¿La de mecer o Sí. la de la pasora? De mecer, de la mecedera. ¿La mecero? Sí, mecedero. De esa no me acuerdo mucho, porque yo no me acuerdo de hace ya mucho tiempo, pero la de la zambomba sí me acuerdo de mucho de todas. De la zambomba, Pero ¿cuál? el mecero no me acuerdo. Pero la zambomba ya es otra tradición Es musical otra tradición. diferente, eso es por Navidad, ¿no? Eso fue Navidad, claro. Y eso es igual, grupos De niña y de todo. de niños y de hombres Todo. y se canta con la zambomba, Bomba y la miré. el almiré. ¿Y guitarra va también? También. También, ¿no? La guitarra. Pues esto bajaba, también iba la guitarra. ¿Y El pandero, qué letras así típicas de aquí se cantan por zambomba, cuando hay fiesta de zambomba? la zambomba. Sí, letras. La zambomba. Muchas sé, pero no me acuerdo ninguna. No sé. Esa es la de un poquito inglés, no me acuerdo. Bueno, si no se acuerda no pasa nada, no se preocupe. ¿Qué otra, además de todos esos juegos que me ha dicho, había ya radio en su época? Sí, la llovía. ¿Qué recuerda? Antiguo, yo tengo un antiguo. Sí, ¿en su casa había radio? Yo tengo una radio antigua, otra villa por el lado. Sí, de cuando usted era niña. No, radio antiguo. ¿Con cuántos años recuerda que entró la radio en su casa? ¿Tuvo la primera radio? La primera radio hace tiempo bueno, hace tiempo de eso, muy. Niña, era muy buena cuando yo tenía esa radio. Estamos hablando de los años 40, por ahí. 40. Había ya una radio en su casa, Ya ¿no? sí, había radio. ¿Qué recuerda de escuchar en la radio? A las flores, a mucha gente antigua, cantaba, la escuchaba yo. ¿Le gustaba escuchar? Me encantaba.
Además de, sobre todo la música, ¿no? Porque a usted le ha gustado cantar. A mí sí. Navego un barquito inglés, quien fuera marinerito, para navegar en el mar de tu pechito. Ah, mira qué bonito. La del mecero. Esa era del mecero, ¿no? Ahora me he acordado. Ahora se ha acordado. Y esa letra, qué curiosa, ¿no? Las letras, ¿quién la hacía? Eso no se sabe. Me la hacían todas las colgamos antiguas, me lo decían nosotros. Las personas mayores. ¿Y qué personas mayores así cantaban aquí en el pueblo que eran renombradas? La mitad están muertos ya. Sí, ¿no? Ya ves. ¿Pero quién eran conocidos por cantar en el mecedero mucho y bien? El divino. El divino cantaba también. ¿Y quién más? Había muchos. ¿Había hombres igual que mujeres en esas reuniones? Mucha gente, sí. Mucha gente había. Vale. Me dice que había radio y que había radio antiguo. Que ya escuchaba radio usted en su casa. ¿Y cine? ¿Recuerda que hubiera ya cuando usted era chica? Yo iba al cine. Aquí en la sala había cine. Y valía 2 reales. 2 reales valía el cine. Ahora luego se puso a 6 guldas. Ahí lo puso a 6 reales. ¿Y qué película? Cantaban los niños, porque cuando no gustaba la película cantaban los niños. Cine sí, cine no, mi 6 gorda, quiero yo. Cine sí, cine no, mi 6 gorda la quiero yo. Cuando no le gustaba. ¿Y cómo era el cine? ¿Es igual, se conservó mucho tiempo? ¿Cómo era? Sí, como antes, antiguo. Como si fuera un teatro, ¿no? Me gustaba. Yo venía a la Fuente Arriba. Había muchas mujeres ahí que me conocían. Y venía yo a la Fuente Arriba por la merienda de mi marido, para el campo. Y me metía en el cine. Sí, no, pensé ya era más mayorcita. Ya era más mayorcita. Cuando era niña, ¿cuáles son las primeras películas que recuerdas? Unas películas preciosas. ¿Cuáles? ¿Recuerda alguna? Este hombre que me acuerdo yo ahora. Alfredo Landa. Alfredo Landa ya es muy reciente. Pero era el otro, no me acuerdo del otro. ¿Película sería la...? Que hizo La Barraca. Uy, el que hizo La Barraca. Pues me ha pillado usted, sí, es una buena película, pero... No me acuerdo cómo se llama ese artista, que era no me acuerdo de ese artista, era un artista buenísimo. Sí, ¿no? Y americanas también vería, ¿no? También. ¿Qué película, si recuerda alguna que viera que le... De convoy, cosas así, muy bonitas eran todas. Sí, ¿no? ¿Le gustaba? Los tambores de Fu Manchú. Los tambores de Fu Manchú. Del oeste sobre todo, ¿no? ¿Cómo la ponían? ¿Las películas las ponían por la mañana y por la tarde? No, por la tarde. A los domingos era por la tarde, mediodía. Los domingos por la tarde. Y luego de noche era película. Ya, pero ya esa para mayores, ¿no? Para mayores. Claro. Y los niños eran a mediodía. Era al mediodía. La matiné, ¿no? Que se llamaba. Qué bien. Además de eso, las fiestas del pueblo, ¿cuándo eran? ¿Había otro entretenimiento aquí en el pueblo? ¿La feria? La feria, ¿no? ¿Qué es aquí? La feria de Semana Santa. ¿Cuándo es la feria aquí? La feria de julio. A 1 de julio, al terminar julio, empieza agosto. Ajá. En agosto. En agosto, es la feria. ¿Y qué recuerda de la feria primera? ¿Era feria de ganado? La primera, de ganado, que había una feria ahí grandísima. Sí, ¿no? Ahora ya no es la misma, ni primo. Claro. Antes de ganado, mi padre tenía en la feria unas chozas. Tenía unas chozas. Una choza que vendía... ¿Y qué vendía allí? Y yo bebía. Y yo me montaron en los coches caballitos, en los coches caballitos, y se quemaron. ¿Se quemaron? Los coches caballitos se quemaron, al día se quemaron. Uy, ¿y aquello cómo fue? Yo que sé cómo se quemaron. Pasó un año que se quemaron los coches los cochecitos. De caballo. Vaya desgracia para los feriantes, ¿no? Uy, eso es muy antiguo, de mi padre, ¿ves tú? Y su padre ponía una pequeña choza y allí vendía bebidas y demás, y se sacaba un dinerito, ¿no? Claro. ¿Cómo eran las ferias porque era más bien feria de ganado, ¿no? En aquella época. No, feria de cochecitos. También de entretenimiento para los niños. Era más bonita que ahora. Sí, ¿no? En la feria de ganado. La feria de ganado era grandísima, ahora no viene aquí ganado. ¿Qué bestias se vendía se vendía y los caballos, trataba allí, ahí lo vendían. Y vendían los caballos, los mulos y para trabajar en el campo, ¿no? En el campo. Porque aquí la mayoría de la gente tendría sus bestias en la casa. Todo el mundo tiene bestia. Todo el mundo bestia. Y además, siendo el pueblo como es de empinado y eso, para hacer cualquier obra o cualquier cosa se necesitarían bestias, ¿no? A los bestias, ¿no? Yo hice mi casa con los caballos me traían las cosas. Se lo hizo material. Claro, con caballo hizo la mudanza, ¿no? Claro. ¿Usted ya no vivió en la casa de donde había vivido? Ya murió mi padre, murió mi madre, yo ya vivía en el otro lado. Vale. ¿Cuál era su relación con sus padres? ¿Cómo se llevaba con ellos? ¿Bien? Muy bien. ¿Hablaba mucho con ellos? Sí. Sí, ¿no?
¿Tenía mucha confianza Sí. con ellos? Mi padre ni que me llevaba. Sí, ¿no? ¿Fue por ahí con ellos? Cuando entró la guerra, Sí. pues me llevaba mi padre al túnel de la estación para que no me pusiera la bomba. Sí, ¿no? Él iba. Cuando no me llevaba a Soque de la Cueva, allí. ¿Tuvo algún problema con sus padres de algún tipo? No, ¿no? No. De que ellos tenían otra forma de pensar diferente y usted ya era más moderna, no hubo. Que va. ¿Y con su hermano? Muy bien, todo. Yo, mi hermano, con todo bien. Bien, ¿no? No quería, cuando yo era sola, no quería que yo comprara la barcata, me estaba no quería que yo gastara la barcata. Ah. Como yo era sola, Sí, ¿no? Quería ya que fuera usted un poquito más arreglada. Su hermano, al ser hombre, a lo mejor tenían otra libertad a la hora de salir, hombre, claro, yo no tenía esa libertad, yo sí, ellos tenían esa libertad, pero las mujeres no. En aquel tiempo, mi madre va a servir. Claro. Y soy mi madre el perro. Usted no salía, ¿no? Claro, no me siempre de mí. Sí, ¿no? Cuando salía de noche un poquito, y me trataba, ¿y dónde está? Y yo, está en Cana. Y iba a preguntar si yo estaba allí. Y como no estaba solo, le decía yo, Ana, dile que sí, que estaba allí. Claro, porque usted también tendría que darse una vuelta, ¿no? Claro. Antes la madre, madre mía, la maestra. No había forma de... Nada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo conoció a su marido? ¿Cómo se la apañaban entonces? Vivía de parte arriba y de parte abajo. Nos conocimos. En el paseo, supongo, ¿no? Del pueblo. Claro. Allí se conoció. Antes se hacía poco. Sí. Es más, la fuente iba para arriba y para abajo, ya está. Es lo que veía. Y ahí, ¿qué pasa? Que él la vio un día y usted lo vio a él, ¿no? No, como vivíamos a la parte arriba y a la parte abajo, nos conocimos. Claro, en mitad del camino. Claro. Me ha dicho que siempre le tuvo mucho respeto a sus padres, Sí. nunca dio ningún problema así, que va. ni se escapó nunca de casa, ni tuvo... Nunca, que va. Claro. Que va. ¿Cuál fue, una vez que termina el colegio, cuál fue el primer trabajo que hizo? Bueno, estuvo en la casa todo el tiempo Yo sí, en la casa. y no hizo nunca ningún trabajo fuera de casa, ni arreglar otras casas, ni... Hombre, ya la mujer, ya sí, ya fui a trabajar a otro lado. Pero ya cuando se casó, ¿no? Eso. Ah, mientras estuvo siempre en la casa. En mi casa. ¿Y las tareas, las que me ha contado antes? Eso. Limpiar, fregar, lavar, ya está. Está pendiente de todas las cosas de su hermano y de sus padres, ¿no? Eso. O sea que usted no podía aportar dinero a casa, Yo la usted boté. dependía del dinero que ellos trajeran. Claro. Y usted, por ejemplo, cuando quería comprarse algo, lo que sea, se lo pedía. Mi madre me lo compraba. Sí, ¿no? Y cuando salía, por ejemplo, a La feria, la me feria. compraba 3 vestidos. Acá pero estaba uno. Sí, 3 vestidos. Bueno, pues entonces no estaba mal, ¿no? No, es que ya era, los mayores, mis hermanos mayores vivían allá abajo, ya no vivían aquí y ya estaban trabajados yo sola. Claro, ya ha tenido usted más privilegios. Eso. Usted la chica la han cuidado también más, Claro. ha tenido más mimada, ¿no? No tenía ninguna asignación semanal de un dinerillo cada semana para que usted lo fuera a ahorrar, nada, va. ¿no? Lo que le iba haciendo falta se apañaba. Claro. ¿Usted ya tuvo bicicleta o tuvo algún...? No tuve nada. ¿Ni sus hermanos tuvieron...? Nada. Tampoco tuvieron vehículo para No, ir a no, ningún no. sitio, ni caballo, ni nada. Que va. ¿Cuándo se fue de su casa? ¿Con qué edad conoció a su marido? ¿Se pusieron novios y se fue ya se casar? Supongo que cuando se casó, ¿no? Yo no me fui, me quedé allí con mi madre. Se quedó con su madre. Claro. Él fue a la mili y yo me quedé mientras en mi casa con ella. Él fue a la mil y se quedó con su madre. ¿Y luego se casaron y se fueron a otra vivienda o se quedaron en la Luego nos quedamos allí. con su madre, ¿no? En la misma casa donde usted me ha dicho antes, la casa Sí, de la de zona allí, baja del de pueblo, abajo. ¿no? Que me casó un cura que había aquí antiguo. Y no tenía vestido, me empezaron uno negro para la boda. ¿Un vestido negro para la boda? Para la boda, como yo iba ya embarazada, pues ya no quise yo. Ah. Y me ponía el vestido, lo dejé puesto allí, por la mañana me lo puse y estaba al revés. Yo estaba en alta mayor, tenía vestido al revés. El vestido Y entonces tuvo usted... Tuve que ir al panteón a volverme el derecho. Y aquello como... Porque en aquella época el casarse A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. A las 6, sin nadie, nada más los perrinos y nosotros, ya está. Aquello fue un poco doloroso para usted, ¿no? Sí, porque es que estábamos así, ya no... Nosotros ya no íbamos a engañar a Dios. Claro. ¿Y su familia qué tal lo llevó? Muy bien, de volar. Hombre, claro, tampoco fue un plato de Claro. buen gusto, ¿no? De volar. ¿Y la de él? ¿Bien? Igual, igual. Claro, tampoco... De va. Pero bueno, luego siguieron bien, ¿no? Con su Bien. familia. Sí, bien. Siguió con su madre, porque ya su padre faltó de la casa. ¿O? Sí, ya faltó él, mi padre antes. Sí, ¿no? Y después faltó él. Y ya nosotros nos fuimos
solo, a vivir solo. Cuando ellos murieron... ¿Murió su marido también? Mi marido sí, murió hace 5 años. Ah, vale, no, pero que digo... No, en aquel tiempo no. Primero murió su padre. Mi padre. Y su madre luego murió al tiempo, A ¿no? los 5 años murió mi madre. A los 5 años. Y ya mosquemos la casa que hicimos, era muy malilla, pero la hicimos y allí mosquemos. Ya se hicieron una casa propia Solo. para ustedes, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cómo recuerda cuando su marido, porque me ha dicho que su marido se fue a la mili cuando ya estaban casados, ¿no? Sí, ¿En qué época se fue su marido a la mili? en época muy mala. ¿Le pilló la guerra o fue después de...? No, después. Claro, es verdad, claro. Muy mala, las son muy malas. No puedo venir con permiso. ¿A nada. dónde le tocó muy lejos o qué? En eso que era. No puedo era Zaragoza, Huesca, muy lejos le tocó. en el norte, ¿no? Sí, y no puedo venir con permiso. Le metemos dinero para venir. Pero dice, ¿cómo voy a ir? Y luego para acá otra vez. Pues no voy, y no vino. No había dinero Ya para... que terminó. Para que... Y se tiró un año, supongo, ¿no? Sí. Que es lo que duraba la mili entonces, ¿no? Claro. ¿Cómo lo pasó usted? Con mi madre estaba, que no, entonces no había muerto mi madre, estaba yo con ella. Y con ella, hasta que ya vino ella. Y cuando pasa eso, por ejemplo, ¿cómo vivía la familia? ¿De qué dependía usted? ¿De su hermano todavía? Nosotros ya no. ¿Ya hacía usted algunos trabajitos fuera de casa, no? Ya sí, ya iba yo a fregar, lavar, lo que fuera, iba yo. Que eso ha sido los trabajos que ha hecho usted Yo. fuera de Nada más, fregar y limpiar, blanquear y ya está. en las casas de aquí de la familia así un poco más pudientes, ¿no? Me avisaba y yo iba a trabajar. Llegó a trabajar mucho fuera de su casa. De la casa, sí, ahí yo muchas veces, ustedes está la estación, ¿no? Sí. Y el pueblo. Sí. Pues yo llevaba al cuadrín, garrafa a la estación, a hacerla. ¿Garrafas de qué? De agua. De agua. Cuando entonces en la estación no había agua. Y tenían que transportar el agua, A cuadrín, a la estación. yo qué sé, y no vea, ¿no? El trabajo, que era un trabajo de mucha hora o... No, llevaba un día, llevaba otro día dos, ya está, no era todos los días. Ah, para llevar agua allí porque no había No agua. había agua allí. Oh, fíjese, eso también tenía su dureza, ¿no? Ya ves. Me ha dicho que que el tema de la boda fue... Ese fue su hijo... ¿Tuvo más hijos? ¿Quién, yo? Sí, Yo tenía 7. 7. Yo creía que había sido el único. Su marido, bien, ¿no? 7 niños. 7. 7. Y se murió uno con 6 años. Otra que nació muerta. Y la otra era de 7 meses. Y como me puse en tercero y me ha resfriado, pues nació en 3 y 7, 10. 10. O sea que 3 se le murieron antes de Sí. nacer o nacidos ya con poca edad. Sí, nació con 7 meses. Una con 6 años. Se murió. Con 6 años. ¿De qué se murió? Si no mucho preguntar. Que no sé, un ataque que había antes. Un ataque muy malo había antes. Y ya se murió. Antes que también de los niños pequeños morían porque no había mucho... Mucho de eso, se conocía mucho. la medicina, Claro. ¿no? Claro. Para curarlos, ¿no? Y fuimos a los médicos todos y nada, entró un ataque de eso y murió. Y con los 7, cuando llegó al 7º, tirar de una casa tan grande también sería... ¿Qué va? Tampoco tiene una casa grande. ¿Qué va? Arriba había 2 habitaciones, una. Arriba una. Y abajo un cuarto. Ya está. Cuando llovía, había tormenta, que él tiene un cuarto abajo grande, con la cama grande, pues me las traía todo abajo a dormir conmigo. Me daba susto por la tormenta. Vaya que Mira. se cayera el techo, ¿no? El techo. Me los traía abajo. Todo. Esa es la casa donde ya usted vivió con Mira, su marido. Sí. Esa era una casa pequeñita, me ha dicho. Claro. Pero era casa propia ya de Y usted. ya era de nosotros. Dormitorio y un salón está donde estaba la cocina también, ¿no? Sí. Un salón, estaba la cocina y arriba. Ya está. Y ya está, ya no había más nada. ¿Luz corriente tenía Un cuarto ya? baño, Sí. teníamos 5 porque teníamos también. Entonces ya había luz. Ya había luz, ¿no? Luz Ya eléctrica, había ¿no? luz, ya había luz. ¿Qué año entró la luz aquí en Alora? Si la recuerda. Había la luz, había nada más de noche, de día no. De día no se podía encender la luz. Ya de noche ya había vía. Ajá. Ya la pusieron de noche, ya de noche había. ¿Sobre qué año sería? No lo recuerdo. No, Una pila de años hacía. Una pila de años. La luz, el agua corriente, La agua caliente ya tardó también. corriente, digo. Corriente ya hacía tiempo que la fuente. Ya estuvo muchos años sin ponerla. A la pila de años la pusieron. Sí, ¿no? Después de la luz. Después de la luz. Y que entonces tenían que seguir yendo a por agua. ¿Para la fuente? No tenía, a la fuente, no tenían pozo propio ni nada, ¿no? No, la fuente había que ir. Pues para 7 niños también daría usted unos cuantos viajes, ¿no? Madre mía. Para apañarse. ¿Cómo a sus niños le dio colegio? ¿Sus niños ya fueron todos al Ya colegio? fueron todos.
al colegio que me habló antes, ¿En el grupo? al del grupo escolar, ¿no? Sí. Que era el colegio grande que había para todo el pueblo. Ellos ni todos, mis niños ni todo el juego. ¿Han tenido estudios algunos? No, pero todos saben leer. Sí. La más chica le llamaban a los maestros. Le decía, ay, su niño está para que usted le dé una carrera. Y yo le doy la carrera. Pues hay una tienda y está todo el mundo loco con ella. Sí, ¿no? Y sabe de cuentas y sabe de todo más bien. Ha sido la que más, se puede decir, más lista que ha salido de todo, La más, más chica. o con más... La más chica. Sí, que le gustan más los estudios y ha aprendido Claro. algo más, ¿no? Claro. Los demás se han dedicado todo al campo también. Ya sabían menos. Pero todos saben leer y escribir. Sí, ¿no? Menos la mayor. Eso lo sabe. Pues está siempre en la casa buscando a los niños. Sí, ¿no? ¿Y todos se han dedicado al campo también? ¿Han estado...? No, ya no, ya verdeando, ya están, vaya, han estado todos en empresa, ya está todo el mundo parado. Ahora está todo el mundo parado, claro. Me dijo que su marido se fue a la mili, se fue bastante lejos y volvió al año. En Jaca, tú y marido. En Jaca, vale, que tal que no le salía. Las condiciones de su vivienda también me ha dicho Mala también. cómo era. ¿Tuvieron algún vehículo en algún momento para desplazarse de un sitio a otro? No teníamos nada. 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 O sea que la fatiga no la abandonaron a usted tampoco. Nunca. Siempre ha estado la cosa corta. Siempre, sí. Antes malamente en todo el mundo. Claro. La iglesia, o sea, los hábitos religiosos, ¿seguía usted inculcándoselo a sus niños? Ellos sí han aprendido todo, ellos todos han aprendido. Sí. Pero lo que le gustaba el rezar era a mí. ¿Le ponía yo a rezar antes de acostarse o...? ¿Qué va? Ninguno. Ninguno. ¿Los bautizó a todos? Todo. Eso sí, Ellos ¿no? están bautizados, todos puestos en jugados, todos estaban bien. Su comunión harían también, ¿no? Claro. Antes las comuniones y eso no eran como ahora, Nada ¿no? que va. No había banquetes ni había... No había nada. Claro. Los curas tenían mucha influencia en su vida, eran gente muy... que se escuchaba mucho en el pueblo, el cura era muy conocido, hablaba mucho con la gente. Aquí sí, vienen muchos curas así. Sí, Aquí ¿no? vienen muchos así. Han tenido mucha relación, por ejemplo, con su familia. Hay un cura ahí que me ve, me dice, ay, Teresa, siempre decía que me habla. Sí, ¿no? De lo antiguo, ya retirado, ¿no? No, el del que está ahora ahí, el que está ahora ahí. Que está nuevo. Su marido me dijo que trabajó en el campo todo el tiempo. Siempre. Y tampoco tendría mucho derecho como trabajador, ¿no? Estaba sindicado. Nada, no tiene nada. Trabajaba como jornalero, ¿no? Jornalero ya está. Al jornal, ¿no? A lo que saliera. A lo que era. Me ha dicho que en la aceituna, En el yuna, el verdeo, el naranja, el segar, todo eso. en todos los trabajos del campo. ¿Qué se podía ganar en un jornal cuando se casaron? ¿Qué ganaba un hombre cuando...? ¿Lo ganaba? Sí. Yo saqué una lotería, que me valía 5 duros, y me se perdió. Y me dice, marido, tú has perdido más que lo que yo gano escaldando. Y me pareció, el cupón me pareció en una cesta con cascara de papa. Y me pareció. Que le había tocado... Y era 50 duros. 50 duros no, menos, otro día. Eso era el cupón. Eso era lo que le Y me había dice, tocado. marido, tú has perdido más que lo que yo gano escaldando. O sea, que no vea, se cobraba poco y se... Nada. Pero se cobraba al día, ¿no? Sí. Me ha dicho, cobraba en el día por lo que día. podían ir comprando un poco, haciéndose Eso. los cálculos de... Se podía ahorrar entonces. No sobraba nada. Claro, Nada. no había dinero Para eso, ¿qué va? No había nada. Claro. No había nada. ¿Su marido era de alguna organización, sindicato del campo, de trabajadores del campo o algo? ¿Qué va? No. ¿Tuvo ideas políticas Tampoco. su marido? No, De nunca. político, nada. Nunca se manifestó ni No, nunca no. pensaba de una manera sobre No. que tenían que tener más derechos, más. ¿Qué va? Fue un trabajador No. sencillo y nunca se metió en. No, en política nunca se metió, nunca. Nunca, ¿no? Nunca. Él nunca desarrolló, nunca fue capatán y nunca ¿Qué va? llevó una cuadrilla. Antes era el manijero y él lo organizaban a ellos. Claro, el manijero era el que llevaba a la gente, ¿no? Eso. Y el manijero siempre lo llamaba él, ¿no? ¿O qué? Siempre muy buen verdeado, siempre. Sí, ¿no? Y voy a aceitunas, pues. Era un buen trabajador y siempre contaban con él. Sí, siempre.
Lo buscaban los manijeros siempre. Mi niño hace 2 años, 3, que estuvo trabajando en Málaga. Sí. Mira si era bueno que ahora han llamado otra vez. Le han llamado otra vez a su niño, Al más chico. fíjese. Otra vez la han llamado a Málaga. Pues ahora conforme está la cosa, ella Han una llamado suerte. otra vez para 2 meses 3. Sí, ahora lo que hay es los Eso que hoteles, hay. porque otra cosa. ¿Tuvo algún problema alguna vez en el trabajo, su marido? Siempre bien, nunca tuvo que le dejaron a deber algo, ni tuvo problema con los No. con los No. con los que los contrataran o la gente que... Él tuvo un problema una vez porque lo querían de la vez anticipada. Sí, Y estaba antes en eso de los sellos. sí, Y le quedaron de ver 300.000 pesetas. Y quería que le perdiera las 300.000 pesetas para darle la vez anticipada. Ah. Y digo, no, yo voy a Málaga, donde estuvo él trabajando con el hombre, y le pedí el dinero. lo que tenía que dar. No, si no, un papel que me tenía que dar. Y yo fui a Málaga pago sola y a él le dieron las 300.000 pesetas antes de que le iba a dar la vez anticipada. Sí. A él se lo dieron, las 300.000 pesetas. Claro, porque le pertenecían a él, Se ¿no? decía, se lo debían, pues cómo se va a darle baja y que ando de ver eso. Pues no, yo fui y lo arreglé. Lo reclamó, claro, porque era suyo, era de... Claro. Claro. Ahora le voy a preguntar un poco sobre la guerra. ¿Cómo recuerda usted el día que estalló la guerra, el 18 de julio del 36? ¿Recuerda lo primero que asocia usted a la Cuando guerra? entraron aquí los moros, entraron, nos tuvimos que ir a las casas solas. Movimos a Campanilla, un desorden allí. En Campanilla era una casa grande, Sí, pues sí. allí nos fuimos. El cortijo aquel grande que hay, el cortijo jurado. Allí nos fuimos. ¿Todo el mundo de aquí se fue allí o solamente ustedes? No, hombre, nosotros, la que pilló todo el mundo se fueron. Pero se fueron a cada uno repartidos por ahí. ¿Y ustedes por qué se fueron allí? Porque hemos entrado, decía que iban todos los moros, iban a eso, pues nos movimos. Metieron mucho miedo, ¿no? Con Sí, aquello, ¿no? hicieron mucho miedo. Y nos fuimos y no pasó nada. Allá otro lo que pasó. ¿Qué pasó? Que la gente que se quedaron aquí, entraron a mi casa y me quitaron mal muchas cosas. O sea, que hubo saqueo, hubo gente que robó, Claro. aprovechó que se habían ido Pero otros. cuando había yo, entraron y se lo llevaron, todo. Se llevaron las cosas de los demás, ¿no? Claro. Y recuerda, antes de que entraran las tropas nacionales, hubo bombardeo, hubo... Sí que hubo. Hubo. ¿Cómo recuerda usted el primer día que le dicen que hay guerra? Porque yo era chica, yo me acuerdo que tenía 8 años, 9. Claro, no se acuerda bien Eso no me exactamente. acuerdo. Pero yo me acuerdo cuando tiraron una bomba en el cementerio viejo Sí, y nos explotó. no explotó la bomba. Y nos explotó, y eso hay un año y nos explotó. ¿Y eso que Y yo estaba más para allá, más para allá. ¿Y qué hicieron? Que Yo decía que Antonio era sin verdad, no hacía nada, que entraron a seguir bombeando y ya está. Claro. Y esa es la única presencia que hubo aquí de militares, lo único que vieron. Luego los moros. Luego, pues me vieron mucha gente preso en la lo que yo le conté de mi hermano. Sí. Y mi madre, yo era chica, mi madre pagaba la luz y yo iba con ella. Antes que aquí iba yo con ella. Ella le parecía que iban a sacar a su hijo de la plaza, la cárcel para ver al cementerio y matarlo. Y no lo llevaron. ¿Y por qué lo llevaron a Mucha gente, a muchos hombres estaban allí. Los metieron en la plaza de toros? En la plaza, en la cárcel. Ah, en la cárcel. A su hermano lo metieron en la cárcel cuando la guerra. Y me estaba asustada, quería que lo iban a sacar, y yo detrás de ella, Y pensaban que lo iban a fusilar, su hermano. Eso, y Pero no- esto es por lo que me dijo del monete del cura. Ese. Eso que fue muy cerca de que terminara la guerra, ¿no? Claro, pues cerca. Muy cerca. Claro, no se podía jugar con esas cosas, ¿no? Claro. Pero Y mi hermano no se le puso nada, lo que es que lo acusó de decir mi hermano no se puso nada. no se puso nada en la cabeza ni se rió de nada de Claro. eso. ¿Sus hermanos participaron en alguna...? Pero ninguno. Y no fue... Alguno iría a la guerra, ¿no? Por edad le pertenecería a alguno ir a la guerra, ¿no? Yo ya no me acuerdo de eso, que fueron a la guerra. Claro. No me acuerdo. ¿En su pueblo recuerda que hubiera muchas represalias, que cogieran a gente y la fusilaran? Sí, mataron mucha gente. Ahí en los altos cementerios mataron mucha gente. ¿Quién los mataba? Yo qué sé. Usted lo ha escuchado después, pero no sabe... No. Fue cuando entraron las tropas Aquí. nacionales. Las tropas aquí. Cogieron a gente, se la llevaron al cementerio y los mataron. Eso es lo que usted le han contado, ¿qué Me pasó? contaba, ya eso no lo sé. Antes de la guerra, ¿hubo aquí algún tipo de cosas? ¿Pasaron cosas o se cogió a señoritos y se fusilaron? Hubo... No, yo no me acuerdo de eso. No le han contado nada de eso, ¿no? Eso no. Pero lo otro sí, ¿no? Que cogieron a gente después de la guerra, La o sea, guerra. durante la guerra. Mi Y... hermano iba al servicio y tardaban mucho en venir, porque no le dan permiso. Claro. Y mi madre, yo era chica, y dice, yo me voy a poner mala, para que venga tu mano con permiso. Y tú tienes que sentar ahí, para cuando venga a recibirle, decímelo.
Decir que estaba mala, ¿no? Y dice que estaba mala. Ella tiene un pañuelo preparado. Tenía un pañuelo preparado y cuando yo le decía, los civiles, te faltaba eso y se acostaba. Sí, ¿no? Para traerlo con permiso. Y traía. Y traía con permiso, se hacía la mala y conseguía que... Se hacía la mala. ¿Y qué le decía que tenía? Que tenía tifo. Y vino un civil que le decían rueda, que vive aquí, y dice, uy, yo me voy, tu madre tiene tifo, yo me voy. Claro, porque eso era contagioso. O se suponía que era contagioso. Y yo tenía nada, porque es que ella se hizo la mala. Claro, y así trajeron a uno de sus hermanos que estaba... A mi hermano, al mayor. Y recuerda que alguien de la familia también tuviera problemas con la autoridad cuando la guerra. Mi entero, ninguno. No mataron a ninguno, ni a ninguno lo metieron en la cárcel. No. Ninguno se señaló en ninguno de los dos bandos, no hubo... No. Y cuando terminó la guerra cambió mucho la situación. Cambió todo. Sí, ¿no? Sí, ya iba el tiempo mejor, ya. Se fue mejorando con el tiempo. Claro. Cuando ustedes se fueron al cortijo jurado, ¿por qué fue? Porque dijeron que iban a entrar y que... Nosotros mostramos huevos. Mucho susto, ¿no? Claro. Y ya luego no pasó nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Nada, 2 o 3 días nada más. Luego lo que hicieron como quitaron las cosas de las casas. Los que se quedaron allí. Los que se quedaron saquearon aquello. Claro. Y de aquí a allí hay una caminata de 2 días prácticamente, ¿no? Claro, andando. Claro. Claro. ¿Y por qué fueron a ese cortijo? ¿Porque conocían a la gente de allí? No, que está vacío. Que estaba vacío. Nos metimos allí. Claro. ¿Y estuvieron cuánto tiempo? Unos pocos días nada más. Unos pocos de días y luego se volvió toda la familia otra vez para acá. Para acá. ¿Eso influyó luego cuando terminó la guerra, el trabajo escaseó? ¿El campo estaba parado y...? No me acuerdo de eso. ¿No recuerda que pasaran más fatigas de...? Porque... Mucha hambre sí hubo. Sí, ¿no? Mucha hambre y... ¿Qué recuerda de su casa de que no había... faltaba la comida? En mi casa, cuando va a ser mi marido... No, cuando la guerra. Yo no me acuerdo. No, era muy pequeña. No me acuerdo. Vale, bueno, pues... luego después cuando... Le voy a hacer 2 o 3 preguntas más y ya terminamos, que ya le he hecho unas cuantas. Cuando con su marido, la época de después de la guerra y demás, la cosa me dice que fue mejorando, ¿no? Sí, ya sí. Sí. De eso fue mejorando. En el pueblo había un ambiente bueno, la gente estaba después de la guerra muy tranquilo todo el mundo. Sí. Se dormía en las puertas de la calle, pasaba nada, y todo el mundo las puertas abiertas, pasaban en la hora cualquiera de la puerta abierta. Ahora. ¿Y hubo problemas? ¿Usted escuchó que hubiera problemas de gente que se sublevara, gente que andaba por la mejor por aquí por la montaña escondido? ¿O había por esta zona gente escondida de aquí? No tiene tampoco constancia de eso, ¿no? Y su marido sigue desarrollando su trabajo, fue trabajando trabajando y ya está. Sacando a los niños para adelante, ¿no? Los niños para adelante, mucho trabajo me costó. Mucho trabajo. O sea que usted toda la época después de la guerra la vivió trabajando y con el mismo sistema que tenía anteriormente. Claro, mi marido trabajando, yo trabajando y ya está. Y los niños cuando eran chicos también iban a la escuela, es lo que hacían los niños míos, a la escuela. Claro. Fue mejorando ya fue mejorando después las libertades, por ejemplo, había más libertad. Sí, ya tuvo que mejorar todo. Fue mejorando poco a poco. Todo. La sanidad, por ejemplo, tenían acceso a los médicos ya. Ya sí, pusieron de eso para el médico, y ya entonces había la cosa mejor. Eso hace los años, ¿qué años? Cuando ya había médico público, medicina pública. Porque hace una pila de años.